Hay un detalle que todavía está generando ciertas diferencias. A ver, la base de toda tabulación de información o análisis de información siempre son las preguntas que formules. Entonces, dependiendo de las preguntas que formules, evidentemente vas a tener los resultados, las respuestas. Y con las respuestas se procesa la información para análisis. Entonces, es básico, ¿no? Una secuencia. Primero definir, habíamos dicho, la población, es decir, a quién vas a encuestar. Y evidentemente dentro de la población está tu objetivo. ¿Qué es lo que buscas? O sea, ¿qué tipo de información buscas? Porque según eso también se define la población. Pues eso es básico. Primero defines tu población y tu objetivo. En base a tu objetivo va a estar condicionada tu población. Porque si tu objetivo es la información relacionada con los niños, decíamos, entonces en este caso tendrías que preguntar a los padres, no a los niños. Ahora, si realmente hablas de conducta de personas, tal vez a la misma persona, pues mucho depende cómo lo enfoques. Ahora, si la pregunta que tú formulas es demasiado abstracta, es decir, demasiado abierta, demasiado sensible a interpretaciones, entonces la información que puedes obtener no puede ser muy útil. A ver, en el examen se ha dado una temática, que es la lectura de libros. Y se ponía una condición, que no sean los que te pide la universidad, por ejemplo, no sé, de alguna materia. Si les han dado un libro que tienen que leer, eso no cuenta como parte de la lectura voluntaria que uno hace. Entonces, que no tiene nada que ver con la universidad. Y además tenía que ser libros, los libros impresos, ¿no? Podía incluso contar fotocopias, pero impresos, los tangibles, no libros digitales. Entre los 14 y 22 años. Vale, esa era la condición, el hábito de lectura. En función a esta condición, a estos hábitos de lectura, cuando planteas las preguntas abiertas, siempre tienes que enfocarte en la opinión. No en confirmar algo. Por ejemplo, una pregunta de opinión es, en su opinión, ¿cuáles son los beneficios que le brinda la lectura de libros? Se nota que es abierto, o sea, me está pidiendo mi opinión sobre la lectura de libros. En cambio, la de confirmación es, ¿tener un hábito de lectura de libros es bueno o malo? Es bueno, digamos. ¿Tener un hábito de lectura de libros es bueno? Pregunta. Entonces ahí, sí, sería la respuesta. No me estás dando la opción a que sea expresión abierta. Entonces ahí notas si tu pregunta está bien o está mal formulada. Si leen sus preguntas, entonces ahí te van a dar cuenta seguramente al momento de tabular. Si te han respondido sí, no, es porque tu pregunta no era abierta. Era una pregunta con una respuesta simple. Y ahí es donde empieza el detalle, ¿no?, de la formulación. Las preguntas abiertas tienen que darte la opción a opinar, a expresarte. Si no te puedes expresar porque la pregunta solo te pide confirmar algo, entonces no es una pregunta abierta. Entonces ahí habría que leer sus preguntas, ¿no? Eso es un parámetro que hay que evaluar en las preguntas abiertas. Porque a veces vienen preguntas de solo confirmación. A ver, ¿es bueno leer libros? Pregunta.
No me da mucha opción, ¿no? Pues yo diría, sí, sí es bueno. Esa sería mi respuesta. Entonces no me estás dando opción a opinión. Otra cosa es que me pregunte mi opinión o qué pienso. ¿Qué piensas sobre la falta de, sobre la poca exigencia de lectura en las escuelas? Ah, ahí me da la opción a opinar algo más. Dependiendo por eso. La temática era abierta en ese sentido, pero había este tipo de preguntas. Con respecto a las dicotómicas, pasa lo mismo, ¿no? Aquí no es de opinión. Aquí es confirmar una idea, o si quieren, una hipótesis. Vamos a ponerlo así como una idea. Digamos, yo tengo la idea de que la lectura debe ser desde, desde temprana edad, digamos desde los 7 años, ya se debería establecer hábitos de lectura. Es una idea, es mía. Quisiera confirmar si otros opinan lo mismo. Entonces ahí pondría eh, establecer un hábito de lectura a partir de los 7 años sería algo bueno o malo. Ahí ya voy a... O si no, pondría... ¿Es oportuno? No es oportuno. Pues. Si me dicen no es oportuno, quiere decir que necesita más años. Si me dices oportuno, me está confirmando lo que pienso. Pero confirmo la idea. Pero si la idea es obvia, es algo inminente, vamos a poner. Si es algo que no tiene lugar a discusión, si es algo que todos saben que es así, entonces no puedes volver a una pregunta lo que ya todos saben que es así. Vamos a poner con la dicotómica. A ver, parto con lo mismo, ¿no? Parecido a las de confirmación, a las abiertas, pero con respuesta de confirmación. ¿Es importante tener un hábito de lectura? ¿Sí o no? Pues me parecería raro que alguien diga que no, pero bueno, quizá puede haber. Pero la respuesta es más lógica, ¿no? O sea, ¿para qué voy a preguntar algo que sé que en su mayoría, diría que un 99% van a opinar que sí? Entonces no me está confirmando nada, porque es una respuesta que ya tengo. O sea, no estoy obteniendo nueva información. Y eso es lo que pasa con lo mismo con las cerradas, te da a elegir entre varias opciones. Acá todavía es un poquito más desarrollado, pero se ha ido evaluando en ese sentido. Algunos se han ido a otra temática por si acaso, no han puesto las preguntas, todas las preguntas, unas cuantas cerradas y bueno, ha ido ahí, variando. Pese a que antes se les dijo, ¿no? Tienen que hacer, hay formatos, pero las preguntas es lo que más está evaluando y la tabulación. Ahora, con respecto a la tabulación, tengo una inquietud sobre las tabulaciones, que es lo que vamos a justamente hacer ahora. Lo que voy a plantear es lo siguiente. Yo voy a hacer la encuesta. Si ya lo tengo la encuesta. 2 abiertas, dicotómicas, sociedades múltiples y en escala. La temática es la misma que en el examen. La misma. Lo que vamos a hacer es, les voy a enviar la encuesta en este momento. Lo van a llenar así mientras estamos en sesión. Y vamos a esperar 15 respuestas. O sea, de 15 personas que lo llenen, a modo de asistencia, porque eso va a ser asistencia. Pero solo voy a tomar las 15 primeras respuestas. Entonces voy a generar este cuadro. Ese cuadro que está aquí es lo que voy a generar en este momento. Y este cuadro en Excel les voy a enviar.
Y a modo de hacer un trabajo, a modo de recuperar nota, porque quiero evaluar tabulación y análisis, esta parte, porque algunos no han podido llegar, o lo han hecho de una manera un poco confusa. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar estos cuadros, este análisis, por cada pregunta. Ya para que no tengan ese problema de generar información, que no me responden, no me lo llenan, o no te han entendido las preguntas y demás. Entonces vamos a analizar la encuesta, si se entienden las preguntas, lo van a llenar, vamos a generar 15 respuestas, así, en Excel, nos va a salir así, ¿no es cierto? 15 respuestas, y de esas 15 respuestas, esa parte es la que les voy a enviar, lo que están viendo en pantalla. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp interno que tenemos, y con esto, ¿qué tienes que hacer? Pues este cuadro, no el gráfico, ¿no? Este cuadro. Para las preguntas abiertas, para las dicotómicas, para las preguntas cerradas, incluso los resultados, ¿no? Los porcentajes. Eso es lo que se va a evaluar. Porque como digo, algunos no han llegado a realizar, no han podido hacer, por ejemplo, este cuadro, porque su formato de pregunta no tenía esta estructura. En las múltiples, por ejemplo, puedes alcanzar más respuestas que el número de encuestas. Es decir, si yo tengo 19 encuestas, ¿por qué tengo 23 respuestas? Es porque en las preguntas múltiples puedes responder más de una vez. Pero en algunos casos, en sus encuestas, no era de opción múltiple. No podía seleccionar más de uno. O sea que era cerrado. O sea, han hecho 2 cerradas, más 2 cerradas, 4 cerradas. Y 0 múltiples. Y eso es lo que ocurrió en algunos casos. O peor, 4 abiertas. Entonces, hay ese tipo de situaciones. Por eso es que necesito ver esa parte. En las en escala no han podido hacer esto porque su escala era diferente. Entonces, ¿está entendido lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a hacer? Porque desde la siguiente clase, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a traer resultados, es decir, un cuadro ya con resultados, y a partir de eso vamos a hacer la medición de natalidad, mortalidad, proyección de mortalidad, proyección de natalidad, que son básicamente lo que nos falta hacer, las proyecciones y la aplicación en cuadros de salud, por decir, incrementos, variaciones de temperaturas, de presión y demás, cómo puedo exponer gráficamente esos datos, y algunos cálculos situacionales, ¿no? Cómo puedo tabular el índice de contagiados, índice de enfermos y demás, que es básicamente lo que nos falta. Son pequeños ejercicios, no es complejo, pero eso es lo que necesito cerrar bien con el análisis. Entonces, en el examen hay análisis, hay buenos también, no es que no, pero prefiero confirmarlo con datos que todos van a tener. Vamos a ver, partiendo de los mismos datos, si es que cada uno hace un análisis diferente. Sobre todo en las preguntas abiertas. En las dicotómicas, esas no debería de haber confusión, deberían tener todos el mismo resultado. Pero veremos, por ahí no. Veremos qué está fallando. Pero antes de hacer eso, repito, la encuesta ya está hecha. Vamos a generar esto en este momento. Y vamos a hacer, eso es lo que tienen que hacer. En un tiempo de 1 hora tienen que elaborar sus cuadros. Pero pregunto antes, ¿hay algo que tal vez podríamos aclarar antes de hacerlo? Porque, por ejemplo, en otro grupo me pasó esto. Me decían, esta parte no entiendo cómo sacar las categorías. No lo entiendo. Y ahí la pregunta se rebotó, ¿no? ¿No le entiendes o no estabas en la clase? Porque hay que ser claros y hay que sincerarse. Una cosa es que no lo entiendas y otra cosa es que no hayas estado en clase y por eso no lo entiendes. Y la respuesta fue la segunda. Obviamente no puedes hacer algo que no has estado presente en la resolución, pese a que está el video ahí. Entonces, son cosas así, pero
algunas dudas se puede aclarar, ¿no? Se puede hacer un pequeño ejemplo de esto. En cambio, lo demás es solo cuantificar resultados. Esto ya hemos visto. Cuantificar resultados y ya. ¿Necesitas hacerlo en Excel? No. Puedes hacerlo en Excel. Los que tienen la oportunidad, los que no, es un pequeño cuadro que se puede trazar y sus resultados. Ni siquiera un cuadro. No necesitas estar trazando un cuadro. Pones encuesta 1, 2, 3, las 15, porque van a ser 15 respuestas, y las tabulas. No necesariamente tiene que estar en todo en cuadros. Tú te das un formato que sea más cómodo. Entonces, tabular. ¿Vale? ¿Entendido? ¿O hay algo que pueda aclarar antes de enviar la encuesta? ¿Estamos bien? Sí, Lice. Ya. Entonces, acá tengo la encuesta. Vamos a analizar la encuesta sobre lectura de libros. Y eso es lo que tienen que llenar. Ojo, pide apellidos y nombres porque, aclaro, esto es la asistencia. Quien no llene, pues no tiene asistencia. Yo me voy a basar en esto como asistencia. Primer caso. Entonces tienes que llenar eso. Apellidos y nombres. Ya, para asistencia. Hay preguntas abiertas. 2 preguntas abiertas. ¿Cuál es su opinión sobre los hábitos de lectura en los jóvenes? Desde tu punto de vista, la lectura, ¿de qué forma puede influir en las personas? Preguntas abiertas. Generan opinión. Las preguntas dicotómicas. 2 preguntas dicotómicas, confirmación de un criterio, una idea, una hipótesis. ¿Tienes el hábito de leer un libro mínimo cada 3 meses? Ahí puedes decir sí o no. Por ahí algunos sí tienen el hábito de leer. Van a decir sí, los que no, no. ¿Crees que la lectura favorece la expresión verbal? ¿Sí o no? Y ahí vienen las respuestas. Si tuvieras que elegir un libro, ¿de qué género prefieres? Preguntas cesadas. O sea, una opción tiene que ser la que prevalece. Otra pregunta cesada. ¿A qué edad crees que se debe establecer una cultura de lectura? Rango de edad. De opción múltiple. Aquí puedes elegir más de uno. Hablando de libros, ¿cuáles son libros que hay en tu casa? Libros de escuela, libros de universidad, puedes elegir varias opciones. ¿La lectura de libros tiene algún beneficio? En la forma de expresarse, en la redacción, en la cultura, en los conocimientos, en la forma de entender la vida. Tú eliges las opciones. Y las en escala. ¿Cómo evalúas tus hábitos de lectura? Nada de lectura, lectura aceptable. Tus hábitos de lectura. Los libros en formato físico son mejores que los digitales. ¿No es cierto? Muy cierto. Y ahí cada uno pondera. ¿Vale? Esa es la encuesta que se va a enviar. ¿Te entendido? Entonces, ojo, es la asistencia también. Entonces voy a generar acá. Vamos a copiar el vínculo. Copiar, listo. Y vamos a enviar como corresponde. ¿Me confirman si les ha llegado, por favor? ¿Lo han recibido? ¿La encuesta? Sí, Lice. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá. Voy a esperar las respuestas. Llénenlo. Voy a mandar las respuestas, pero no con los nombres, solamente los resultados. Es decir, las respuestas de las preguntas, sin nombres. A mí me va a salir con nombres, pero no voy a copiar esa parte. Pues a medida que van llenando, vamos a ir generando. Les doy unos minutos para llenar.
Ya estamos en 7, nos falta 8 para completar. Ahora nos falta 7. Entonces aquí está la información, ¿no? Tenemos 9, nos falta 6. Ya estamos llegando 4 personas más para completar nuestra base de datos. Pero solo hemos dicho vamos a trabajar con 15, pero eso no significa que no debas llenar. Estamos llenando la asistencia también. Por algo pide apellidos y nombres. Pero eso no se va a enviar, ¿no? Acá estamos en 12, 3 más. Ya, parece que solo vamos a llegar a 12. No está mal. Bueno, 13 ya es mucho mejor. Tranquiliza. Vas a trabajar con 13. Evidentemente, si van llenando, va a estar registrado, pero no va a estar en la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a generar el Excel con la información que ya tenemos. Desde la pregunta A hasta las 13 respuestas que hay. Solamente hasta las preguntas, solo las preguntas voy. Ahí está. Entonces, esto es lo que voy a enviar. Vamos a configurar todo. Aquí están las respuestas de cada pregunta. Entonces, lo único que hay que hacer es tabular la información y elaborar los cuadros de análisis. Aquí están las preguntas, se va a mandar esto. Están las preguntas con sus respectivas respuestas. No tiene los nombres de quien ha respondido, simplemente necesitamos tabular por pregunta. Le pones encuesta 1, encuesta 2, así, lo numeras. Son 13 encuestas en total, o sea, 13 respuestas, y hay que tabular la información. ¿Vamos bien? ¿Está entendido lo que hay que hacer? No, Lice. No entiendo yo por mi parte. Tienes que tabular. O sea, tienes que hacer los cuadros. Con esa información tienes que hacer esos cuadros. Preguntas abiertas, su análisis, preguntas dicotómicas, preguntas cerradas, de opción múltiple, hasta sus resultados sin gráfico. Lo que hemos hecho. Pero ahora les estoy dando la información en base a lo que se ha generado de la encuesta. O sea, ya no tienes que generar tus respuestas. Ya tienes un cuadro de respuestas. Ahora es procesar, o sea, la parte de analizar y emitir resultados. Esa es la parte que tienen que hacer. Ahora sí, ¿vamos bien? Sí, Lice. Ok. ¿Está bien el tiempo? ¿1 hora o menos o les alcanzaría?
Probaremos con 1 hora, porque el grupo de central lo ha hecho en 1 hora. Y voy a habilitar en el Classroom la opción de enviar este trabajo. Vamos a habilitar en el Classroom la opción con la fecha de hoy que diga complemento, como un complemento al examen va a ser esto. Evidentemente tiene una nota adicional, pero me interesa esta información que la trabajo. Puede ser en Excel o manuscrito también, no hay problema. Se puede hacer de cualquier forma. ¿Entendido? ¿Podemos hacerlo a mano, Alicia? Claro que sí, claro que sí. Solamente los formatos que se entienda la tabulación, porque es tabulación. Pero no son cuadros complicados, ¿no? Se puede hacer a mano, claro que sí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta tal vez adicional? Lice, ¿también vamos a poner los porcentajes? Claro, tienes que sacar los porcentajes. No, el otro, Eso. Lice. Las tortitas. Ah, no gráficos. Esto no. Solamente lo que está en cuadros. Nada de gráficos. Está bien, Lice. Por lo pronto, porque eso después es fácil de hacer. Pero necesito el análisis, eso es lo importante ahorita. Ok, vamos a ir explicando un poco cómo se tenía que hacer la tabulación. Para eso voy a utilizar este cuadro. Formato. Donde primero va a estar la pregunta 1, ¿no? Tenemos la pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los hábitos de lectura de jóvenes? Aquí abajo voy a anotar las respuestas. Aquí tengo 13 respuestas. La primera, es muy importante para el desarrollo. Vamos a jalar la información. La segunda respuesta. Esas son las respuestas que han llegado. Vamos a seguir. Ya, hasta ahí son las respuestas. Tenemos un total de 13 respuestas. Correcto. Acá en las preguntas abiertas, lo que hemos dicho, primero se tiene que extraer la idea central. Por ejemplo, en la primera respuesta es muy importante para él. Aquí está la idea principal. Importante para el desarrollo. Que es aconsejable que lean un libro 1 por vez. Entonces aquí está aconsejando 1 al mes, como parte de la idea relevante. Ayuda al conocimiento. Es esencial para ampliar el conocimiento, va en la misma línea. Mayor conocimiento. Enseña a aprender mejores cosas. Aprender cosas. Es bueno. Es muy bueno. ¿Sí? Tener un hábito de lectura permite mejorar condiciones. Que es importante para los jóvenes. Es una buena forma de ampliar su manera de expresar. Expresión. Son buenas porque ayuda a la rápida lectura y comprensión. Buenas para la comprensión. Casi no leen. Estamos hablando del lado de que tiene un aspecto, un enfoque diferente. Acá lo que vamos a ver es enlazar ideas. Vamos a extraer primero las más comunes. El conocimiento, desarrollo del conocimiento, ahí hay 3 que coinciden. Había otro, es bueno. Sí, solo 3 coinciden con conocimiento. Entonces, amplía el conocimiento. Son 3 que van en esa línea. La siguiente idea, centralizada, importante para el desarrollo. Veamos, aconsejar un libro. Ya. Vamos a enlazar el desarrollo
con expresión, comprensión. Sí. Es bueno aprender. Entonces, mejora el aprendizaje y la comprensión. Aprendizaje y comprensión. Ya está. Eso era 1, 2, 3, 4, 5 en uno solo. Una sola idea central. Luego tenemos aquí que es aconsejable leer un libro. Estos ya están. Es bueno. Ese que es bueno igual entra en el anterior. Muy bueno. Entra aquí. Condiciones sociales es otra. 2. Importante. Ya, vamos a ver eso. 3. 3. De aquí vamos a unir en uno solo. A ver. Es aconsejable leer un libro que es importante. Importante. Leer. Es importante la lectura. 2 vamos a poner ahí. ¿Cuál es? El que habla de la importancia y el que habla de lo que es bueno, es aconsejable. Ahora tenemos condiciones sociales y casi no lee. Vamos a ver. Ese de condiciones sociales. Sí. Me parece interesante. Mejora las condiciones sociales. 1. Y no hay hábito de lectura. Y ahí están los 13. Entonces, simplemente se extrae la idea central. Aquí podemos asumir esto con aprendizaje y comprensión. Amplio el conocimiento. Es importante. Es importante. Desde la juventud. Falta especificar. Ya. Ahí está. Todas las ideas centralizadas. 13. Lo único que hay que hacer acá, en la categoría, es simplemente ordenarlo. Voy a traer acá, de mayor a menor. Mayor es aprendizaje de comprensión. Luego viene ampliar conocimiento. Es importante desde la juventud. Y el último, mejorar las condiciones sociales. Y no hay hábito de lectura. Encuesta realizada. Frecuencia. ¿Cuántos han respondido sí o sí? Ya tenemos. 6, 3, 2, 1 y 1.
Ahora sí, este es nuestro resumen, este en orden descendente de la frecuencia. ¿Cómo se saca porcentaje? 6 dividido entre 13. 3 dividido entre 13. 2 dividido entre 13. 1 dividido entre 13 por 100. 1 dividido entre 13 por 100. 100%. Listo. Aquí están nuestros resultados de la pregunta 1. Esa era la forma en la que esto es lo que teníamos que generar. ¿No? Esa es de una de las preguntas. ¿Del otro también se puede hacer? Claro que sí. Voy a traer la otra. Esa es la un poquito más compleja de hacer, porque entra varios criterios. Voy a venir acá, voy a hacer la pregunta 2. Ahí está. Desde su punto de vista, perfecto. Borramos esto. Vamos a ver, puede ser 5 patrones o más. Voy a hacer las respuestas acá para analizar de nuevo la idea central, ¿no? Concentración. Y vamos a copiar estas respuestas. Pues aquí está. Solo que el último es un punto, no responde. Entonces ya de hecho aquí hay un no responde. Lo voy a hacer de esta manera. Entonces, no responde, no ha puesto nada. Bueno, ya hay de hecho. Luego tenemos los otros que son las ideas. Hay que extraer ideas. Entonces vamos a venir acá, seleccionar idea. Dice, supuestamente la lectura puede influir. ¿En qué puede influir? En la concentración. Perfecto. En el desarrollo de los jóvenes. En el crecimiento como persona. Influyen de forma positiva. Escritura y conocimiento, aprendizaje. La escritura es la idea principal, por si acaso. Conocimientos. Enseñar, educar en el contexto. Enseñanza. Conocimientos. Concentración. En el pensamiento. En la percepción del mundo. En la expresión. ¿Vale? Interesantes ideas. Vamos a centralizar las principales, o la que más genera. A ver, concentración. Tengo uno, concentración. Crecer como persona, eso ya va más al desarrollo personal, desarrollo. Positivo, conocimiento, escritura, enseñanza. Conocimiento, aquí hay concentración igual. Aquí hay otra concentración. Hay dos concentraciones. Entonces voy a tachar esto. Hablando de concentración. En la concentración. Luego tenemos otra idea. Que era en el desarrollo. El desarrollo personal. Vamos con, sí, percepción del mundo es desarrollo personal. Desarrollo personal. Sí, esos tres. La forma de pensar. No. Desarrollo como persona. Aquí eran 3. Aquí son 1, 2, 3. Ya. Luego tenemos. Los voy a marcar los que ya están. Esto ya está. Y aquí, esto ya está.
Esto ya está. Eso también. Debería haber 7. Me falta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo 7. Entonces algo estoy tabulando mal. 1, 2. Ah, esto es 2. Concentración solo son 2. Ahora sí. Está cuadrado. Ahora, ¿qué nos queda? Permite crecimiento personal. Ya, eso el crecimiento tendría que ir. Desarrollo de personas. 4. ¿Cuál nos falta? Escritura, mejorar la escritura. Conocimientos, enseñanza. Entonces, en la escritura, influye en la escritura y el conocimiento. Y diría esos 3. Van 4. A ver. 1, 3, 4. ¿Sí? ¿Está bien esto? Ahora, dicen la forma de pensar. Aquí pondríamos pensamiento y expresión. 2. Y ahí está. Entonces, ideas centrales, ¿no? La primera, ¿en qué influye la lectura? ¿Cómo influye la lectura? Uno nos responde. Otros dicen en la concentración, el desarrollo como persona, en la escritura y conocimiento, y otros en el pensamiento y la expresión. Vale. Ya está. Solo hacemos eso. Y listo. Ya tenemos la idea centralizada. Cuadra con el número de encuestas. Lo que hacemos es traer acá, según las categorías, ¿no? Primero son 4. Luego vienen los que son 2, concentración, en orden de importancia y pensamiento. Entonces aquí van a ir 2, 2. Y el último no responde. La persona no ha respondido, solo ha puesto un punto. Eso no es válido. Ahí está. Encuesta realizada. Eso es según las encuestas realizadas. Ahora acá ya sabemos que es dividir el resultado entre el total y multiplicar por 100. Entonces, ya no amerita. Ya está. 100. Y esto es nuestros resultados. Entonces, tendríamos para la pregunta 1 estos resultados. Desde mi perspectiva. En la pregunta 2, estos resultados. Ahora, ¿pueden salir más de 5? Claro, pueden salir 5, 6 o menos, sí. Depende. Tienes que tratar de englobar las ideas en ciertos parámetros. Darle una categorización, pero evidentemente analizando todas las respuestas. Según eso vas a tener una tabulación un poco más cercana a los criterios que han dado, ¿no? Según sus ideas. ¿Vale? ¿Alguna consulta, duda sobre estas primeras 2 preguntas? ¿Cómo había que hacer? Esta es la más complicada. Las otras solo es reconteo de datos. Sobre esto, tal vez, algo que podamos aclarar. ¿No hay preguntas, dudas, consultas, aclaraciones? Ok, estos 2 ya estarían. Vamos a hacer un ejemplo de los otros. Un segundito. Ahí están, ya están esos 2. Quedan
dos preguntas de las dicotómicas. A ver, vamos a tabular. Ya. Son dos preguntas, entonces va a venir así. Pregunta 1, pregunta 2. Encuesta 1, esto vamos a reducir el tamaño, son 3 encuestas. Ya está. La pregunta es, ¿tienes el hábito de leer libros como mínimo cada 3 meses? De la pregunta 1, entonces, es sí. 2 respuestas son sí, una no. Sí, no. La cuarta, desde aquí empezamos, ¿no? Es sí, sí. Voy a hacer esto. Voy a agarrar ambos y lo voy a hacer un pegado especial acá. Listo. Puedo contar directamente acá, pero lo vamos a hacer lo correcto. Primero hay 2 sí, 1, ya está. Luego hay 3 sí, 2 no. Aquí es sí, 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 no y no. Y luego es puro sí. Listo. Ya está. Si hacemos un recuento, tenemos 3 que son no. Si en total son 13, entonces 10 son sí. Que podemos verificar. De la pregunta 1. De la pregunta 2, todo es sí. Ahí no hay donde perder. Sí. ¿Listo? Entonces, 13 sí, 0 no, total 13. ¿Cómo sacamos porcentajes? Resultado dividido entre el total. Ah, y aquí por 100, ¿no? Pero en Excel solo es configurar. Porcentaje. Ya. 79,09. Acá lo mismo. 100%. 3 dividido entre 13. 23,01, 0%. Y eso de hecho es un 100%. No hay donde perderse. Ahí están nuestros resultados. Borramos esto. Ahí están las dos preguntas dicotómicas. Listo. Ya tenemos el cuadro de evaluación y sus resultados. Las preguntas cerradas, solo voy a marcar de amarillo, que sí que ya está hecho. Vamos con las preguntas cerradas. Para la pregunta cerrada, primero vamos a... un rato. Voy a configurar el tipo de letra, que todo sea Tahoma 11. Ya es buen tamaño. Voy a dar más espacio. Está bien. Voy a borrar esto. Todo es pregunta 1. Solo de la pregunta 1. La pregunta 1 es esta. Si tuvieras que elegir un libro, ¿de qué género prefieres? Entonces, vamos a hacer, son 13 encuestas. Del 1 al 13. Todas son la pregunta 1. Ahí está. Y vamos con sus opciones. Acá tendría que tener las opciones. Eso hay que sacar del formulario. Vamos a ir. Era ciencia ficción. Uno. Novela suspenso. Suspenso. Comedia. Ahí.
media. Solo había esas opciones. ¿Ya está? Entonces tenemos las respuestas aquí. En este orden. Voy a copiar las respuestas acá. Estas son las respuestas. Vamos a ponerlo aquí al lado. Ciencia ficción, novela, novela, suspenso, suspenso, comedia, suspenso, ciencia ficción, novela, novela, ciencia ficción, novela, suspenso. Listo. Así nomás. Sumamos. Son 13 respuestas. Correcto. Entonces, 19 respuestas de la pregunta 1. Para hacer una pequeña síntesis ahí. Ciencia ficción, 3. 3 dividido entre 19, entre el número total. Ya está. Luego tenemos 5. 5 dividido entre 19, 26. 4 dividido entre 19, 21,01. Y el último es 1. 1 dividido entre 19. Y ahí tenemos. Esos son nuestros resultados. Cuadra. Son 13 respuestas. Esto suma el 100% y ya está correcto. Estos son los resultados a los que deberían de haber llegado. Ahora, acá, pregunta 2. Vamos a ver la pregunta 2. La pregunta 2 era esto. ¿A qué edad crees que debería establecer un hábito de lectura? Vamos a copiar las respuestas acá al lado. Esas son las respuestas y era entre 5 y 10 años, la primera opción, y así era ascendente, es lo que recuerdo. 5 y 10, luego era entre 11 y 15, luego era entre 16 y 20. Después venía, vamos a ver, 21 y 25. ¿Sí está bien? Aquí era entre 21 a 25 años. Listo. Veamos las respuestas. Esta es la pregunta 2. 3 encuestas respondidas. Todos son 1. Aquí es 1. 16 y 20. 5 años. Entre 11 y 15. Y el último es entre 5 y 10. Ahí está. Tabuladas las respuestas. Tenemos los resultados. Ya está. Esas son las preguntas cerradas. Vamos a ver de la opción múltiple. ¿Perdón? Dice una pregunta. ¿Por qué 19, Lice? Esa parte no la he entendido. Ah, error mío. Es que no he hecho un conteo. Es 13, 13, 13. Tienes razón. Los resultados van a estar distorsionados porque son 3 encuestas. Esto está transcrito, no está contado. Error mío. Tengo que escribir 13 aquí. Aquí también. La sumatoria está bien. Pero esto, sí, tendría que estar jalando el dato correcto. Ahora está. Gracias por la observación. Tienes razón. Son 3 encuestas. No le he puesto una fórmula de sumar datos. Solo estaba con el dato transcrito. Pero son 13. ¿Sí? Ahora está correcto los resultados. ¿Sí, no ve? Sí, Lice. Ya. Ahora veo. Cuando tienes esto, lo único que haces es apretar control, presionar en la pestaña
y sacar una copia. Y te lo va a copiar tal cual como está. Vean, la cerrada, la múltiple. Pero lo que voy a hacer es a la múltiple le voy a dar la estructura de la múltiple. La diferencia acá es que me va a salir otra cantidad de respuestas. Acá debería de poner una fórmula así. Que me lo sume. Acá debería poner que me lo sume todo esto. Ahí está, 13. Ahí no va a fallar. Lo mismo acá, que sume todo esto. Esta cosa que si cambia, se va a actualizar. Veamos. Pregunta múltiple. Aquí está. La primera pregunta es, hablando de libros, ¿cuáles son los libros que hay en tu casa? Bien, aquí la cosa es variada, ¿no? Vamos a traer todas las respuestas. Acá podías elegir más de uno. Listo. Eso es lo que nos da. Vamos a traer todas las opciones. Libros de escuela. Ahí está. Libros de escuela. Libros de universidad. O de la universidad. ¿Qué más teníamos? Libros de novela. Libros de cuentos. ¿Hay algo más? Otro tipo. Ahí. Vamos a insertar aquí. Ok, vamos a traer otro tipo. Ya está, todas las opciones. Sí, están todas las opciones. Vamos a mostrar todos los resultados acá. Y aquí sí hay que tener cuidado, ¿no? Con el conteo de datos. Si bien son 13, aquí puede salir más respuestas. Son 13 encuestas de la pregunta 1, pero puede salir más de uno. Por ejemplo, aquí, libro de escuela, libro de universidad y libro de cuentos. 3 tipos, o sea, 3 respuestas ya en una sola encuesta. Acá, libros de universidad, libros de novelas. En las 2, libros de universidad, novelas, cuentos. El siguiente, libros de escuela, de universidad, hay de novelas y libros de cuentos. Aquí, libros de universidad, libros de cuentos. En el 6, de universidad y de cuentos igual, no, a ver si bien. Aquí creo que falló. Es escuela, universidad, novela, cuentos. Y otro tipo, hay todos aquí. En el sexto es solo universidad y cuentos. En el séptimo es escuela y universidad. En el octavo es escuela, universidad y otro. Escuela, universidad y otro. En el noveno, libros de escuela, universidad, novelas. Escuela, universidad, novelas y cuentos. El último, bueno, este es universidad y novelas. El 11avo es universidad, novelas y otro tipo de libros. Universidad, novelas, libros de cuentos. Universidad, novelas, cuentos. Acá lo mismo. Vean, 36 respuestas. Eso sería el 100%. Basado en el número de respuestas, ahí tenemos. Entonces acá sería 3 dividido entre 36, 8,33. Y la suma tiene que dar 100%.
Aquí algo está variando. Vamos a hacer esto así. 6 dividido entre 36, está bien. 13 dividido entre 36, está bien. 9 dividido entre 36, está correcto. 8 dividido entre 36, está correcto. Aquí es 3 dividido entre 36. Ahora tal vez las respuestas. Ah, ya, la sumatoria después. No son 36. Son más. Vamos a borrar. Son 6 más 13 más 9 más 8 más 3. Son 39. Ahora sí, da 100%. ¿Está correcto? Esa era la forma de tabular las preguntas de opción múltiple, ¿no? No voy a subir de la pregunta 2 su tabulación, pero esa era la forma. Ahora, de aquí mismo puedo sacarlas en escala para mostrar el ejemplo. La pregunta 2 lo voy a dejar tabulado, les voy a enviar tabulado. Las respuestas en escala. Por ejemplo, la primera pregunta era, ¿cómo evaluar los hábitos de lectura? Y había del 1 al 5, si mal lo recuerdo. Veamos la encuesta. Sí, del 1 al 5. Perfecto. Entonces veamos las respuestas. Aquí está. Esto va a ser rápido. Para terminar, venimos acá, porque cada uno tiene solo una opción. Entonces borramos esto. Y aquí va a salir 3 igual, ¿no? 1, opción 5, 1, 4, 1, 5, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 5. Listo. Ahí está. 13 respuestas donde la opción 4 es la más ponderada, ¿no? Seguramente con vuelos, tú sabes, todos tienen un hábito de lectura muy bueno. Está entre 4 y 5. No es saber leer, ¿no? El hábito de leer libros que no son obligatorios. Me parece bien. Creo que espero que haya sido a conciencia esa respuesta. Lo voy a completar la pregunta 2, pero aviso que no tiene mucha complicación, es simplemente tabular. Entonces, no se compliquen, manéjenlo, domínenlo, que es fácil. Pero los resultados son interesantes cuando tienes que interpretar, ¿no? Cada pregunta. Eso es lo que me interesa, porque ahora vamos a trabajar con resultados para hacer indicadores y demás cosas ya más concretas. Ya no vamos a trabajar en construir todo esto, sino ya en analizar la información y emitir resultados. Esa es la última parte.